La sobreobturación con selladores puede localizarse en distintos lugares. Acá tenemos una localización apical de este sellador que es AH26, preoperatorio, posoperatorio con la sobreobturación, control 4 años y 3 meses, desapareció la sobreobturación y se curó la patología perirradicular, está absolutamente reparada. Puede ser lateral, esta es apical, esta es lateral. Fíjense ustedes, uno acá no hay ningún stop apical y vía conducto lateral hay una sobreobturación lateral. Un control 12 años y 8 meses después muestra perfectamente la formación de hueso a pesar de la sobreobturación. A pesar de la sobreobturación, se formó hueso que reparó toda la imagen radiolúcida lateral. También la sobreobturación puede ser mixta. Acá tenemos una sobreobturación, acá lateral y acá apical. La lateral permanece, aunque con menor cantidad, y la apical desapareció 14 años y 10 meses después, pero ustedes pueden ver la imagen radiolúcida perirradicular en cada una de las raíces, tanto en el preoperatorio como en el posoperatorio inmediato, y la curación del tejido óseo, la curación periodontal de toda la patología. 14 años y 10 meses después. Entonces, vamos a un trabajo de Siqueira, publicado en International Orthodontic Journal 2001, analizando distintos selladores. ¿Qué dice Siqueira? Es altamente improbable que materiales endodónticos actuales sean capaces de mantener una inflamación perirradicular en ausencia de infección endodóntica. O sea, lo que produce la patología en general es la presencia de infección, no la sobreobturación. Lo que pasa es que la presencia de infección no la vemos radiográficamente. Entonces le echamos la culpa a lo que vemos. A la radiografía le echamos la culpa a la sobreobturación, sin pensar que tal vez se proyectaron una gran cantidad de bacterias a la zona perirradicular o persisten en el conducto radicular. ¿Con qué y cuánto sobreobturé? Es una pregunta. Por ejemplo, obturación con selladores con base de óxido de zineugenol. En este caso, cemento de Grossman, una sobreobturación, control 5 años después, reparación total y reabsorción de la sobreobturación. Sobreobturación con Pulcanal Sealer, un cemento también a base de óxido de zineugenol, año 2002, 2 años, 2 meses después, persiste un poco la sobreobturación, pero ustedes pueden ver la reparación de un área muy importante radiolúcida que inclusive incluye la furcación. Sin embargo, acá se formó tejido óseo y la sobreobturación se va reabsorbiendo lentamente. Otro cemento de óxido de zineugenol, el Tublicin, una sobreobturación en una lesión y la reparación con un control 3 años y un mes después. Otro cemento con óxido de zineugenol, que es el endometazone, un control 25 años después. Mi pregunta, Paula, siempre es esta. ¿Alguna vez le mostraron a ustedes controles 25 años después? Eso significa la evidencia clínica y la evidencia clínica es irrefutable. Este paciente, 25 años después, por ahí cambió de mujer o de hombre o de marido o de negocio o de profesión, pero mantiene hueso perirradicular, inclusive en la cresta, en el mismo nivel. 25 años después. Debe tener unas cuantas caras más, canas, pelos blancos más, pero el hueso se mantiene en el mismo nivel. Esa es la función de la endodoncia. La función de la endodoncia es restablecer la salud periodontal para que se vuelva a formar el hueso. Por eso yo digo, mis queridos colegas, que yo no soy endodoncista. Soy endodoncista por donde trabajo, pero soy periodontoterapeuta por lo que logramos. Porque logramos reacondicionar el periodonto para que vuelva a formar hueso, dado que el periodonto es el único que forma hueso en los maxilares. Entonces, selladores con base de óxido de zineugenol,
Algunos se reabsorben, otros no, o tardan más, pero evidentemente no altera la reparación. Y fíjense, este trabajo lo publicamos en el año 2020, hace poco, en el International Endodontic Journal, conjuntamente con los doctores, quien les habla, el doctor Cantarini, la doctora Denise Alfie, el doctor Ricardo Macchi y la doctora Ana Arias de España. ¿Y cuál es uno de los resultados? Los casos sobreobturados con cemento de óxido de zinc, como vio recién, mostraron luego de un tiempo un alto porcentaje de reabsorción total, casi un 63% de reabsorción total. Evidentemente puede reabsorberse o no, y va a depender de una serie de cosas que vamos a ir viendo lentamente. Pero no van a ver al final, no altera el éxito o el fracaso del tratamiento. Selladores con base en hidróxido de calcio, el Silapex, el Apexit, el Calcibiotic Root Canal Sealer, distintos tratamientos, con sobreobturaciones, con sobreobturaciones, con sobreobturaciones. De todas formas, a pesar de en algunos casos se reabsorbió, en otros no se reabsorbió totalmente, todavía hay una pequeña cantidad, pero miren ustedes, por ejemplo, la lesión radiolúcida en esta porción y la reparación 3 años y 4 meses después. La imagen radiolúcida acá y la reparación 2 años después. La imagen radiolúcida en este premolar con 2 conductos y la reparación 11 años y 9 meses después. No es magia, es endodoncia. No soy yo, es endodoncia. ¿Está claro? Bien. Este trabajo, publicamos un trabajo en el Journal of Endodontic en el año 90, conjuntamente con Nilson Suárez de Brasil, conjuntamente con Yara Suárez, fallecida ya, pobrecita, de Brasil también, el doctor Enrique Mazzone, también fallecido y quien les habla, un trabajo sobre la actividad de los distintos selladores con base de hidróxido de calcio. Selladores con base en resina, H26. Y miremos estos dos casos. En este caso, el sellador 4 años después se reabsorbió totalmente. Y tenemos una imagen radiolúcida en la radiografía periapical y en la posoperatoria inmediata y vemos 4 años después reparación de hueso. Otro caso, un premolar inferior con 3 conductos, una ligera sobreobturación. ¿Recuerdan los que les pregunté? ¿Saben cuántos conductos tiene? ¿Saben cuántos forámenes tiene? ¿Saben qué tamaño tiene el foramen? Bueno, todo eso modifica y crea dificultades en donde la sobreobturación por ahí puede darse. Y a pesar de eso, 16 años y 2 meses después, vemos claramente la reparación de la lesión perirradicular, a pesar de que acá todavía persiste parte de la sobreobturación. ¿Ok? Acá no, se eliminó la sobreobturación, pero acá persiste. De todas formas, no condiciona el éxito del caso. Acá tenemos otro caso, una sobreobturación y vemos una lesión. 5 años y 3 meses después, AH Plus como sellador, persiste la sobreobturación, pero se fue la imagen radiolúcida, reparó el caso. Y este caso es interesante, fíjense ustedes, con una lesión perirradicular en la I distal, la salida hacia distal del conducto. El conducto lo realicé en julio del 87 y acá tenemos un control muy reciente, 36 años y un mes después. 36 años. Y si ustedes ven bien, acá persiste un poco todavía el diáquet, la sobreobturación. Persiste, pero no impidió la reparación de la lesión perirradicular. Y este diente está, este molar está en la boca de la paciente hace ya 36 años y un mes. Y uno piensa que las endodoncias no, nomás la alargan poquito el tiempo del diente. Bueno, eso es lo que piensan los que no saben, pero la endodoncia bien realizada y una reconstrucción bien realizada alarga, pero para toda la vida el diente, ¿ok? Para toda la vida. Piensen que si esta paciente tenía 30 años, hoy tiene 66 años y un mes. O sea que ya es una señora y antes era
una joven. Entonces, bueno, esta es la historia. Yo tengo mi boca endodoncia hecha hace muchos años, sin lugar a duda. La endodoncia tiene aproximadamente un 80-85% de posibilidades de éxito. Van a ver luego cuando hable un poquito de eso. Y en ese éxito, el implante tiene la pérdida de hueso, la endodoncia no, recupera hueso. Y esto es lo que le estoy mostrando yo con los controles a distancia. Por ejemplo, 36 años después, 16 años después, 4 años después, 5 años y 3 meses. Es muchísimo. Entonces, ¿qué puedo decir? En este trabajo, acá está el resultado en inglés y acá la traducción en castellano, los materiales sobreobturados con base en resina persistieron en casi la mitad de los dientes, demostrando baja solubilidad, desintegración y fagocitosis. ¿Qué quiere decir? La resina no se reabsorbe con tanta facilidad porque se solubiliza menos. Un material sobreobturado en la zona perirradicular, el organismo tiene líquidos que lo van solubilizando, lo van desintegrando, sí, desintegrando, lo van dividiendo en partículas. Y entonces las células con acción fagocitaria, las células macrófagos o las gigantes de cuerpo extraño, pueden fagocitar más fácilmente cuando está dividido en porciones pequeñas. Piensen ustedes, si ustedes vienen a la Argentina y tienen que comer un pedazo de carne, bueno, sí, es muy duro si se lo comen sin cortarlo. Lo van a tener que cortar con cuchillo y tenedor en pequeños trozos para poder comerlo y digerirlo. Lo mismo le pasa a los macrófagos o a las células con capacidad de fagocitosis. Esto lo vamos a ver rápidamente en un ratito. Acá tienen un trabajo, Sari y Duruturk, en el Oral Surgery Medicine Oral Pathology del año 2007. La sobreobturación que vimos con H+ no alteró la reparación endodóntica. Control, 4 años. No alteró la reparación endodóntica. Otro trabajo, Ricucci, Journal of Endodontic 2016. Tanto a 2 como a 4 años de control, la persistencia del H+ fue mayor que con el endometazón, el pulcanalcil y el tublicil. Lógicamente, estos son a base de óxido de sinugenol, tiene mayor solubilidad, y esta es una resina, tiene menor solubilidad. Pero esto no significa que interfiera en la reparación. La reabsorción en la zona perirradicular, ¿por qué se da? Porque hay mecanismos físicos, químicos y biológicos. Y ahí entramos en lo que dijimos. Un mecanismo físico y químico, la solubilización, la desintegración, la dispersión. Un mecanismo biológico, el encapsulamiento, rodearlo por tejido fibroso, y la fagocitosis. Vamos a ir viendo algunas cosas. Desintegración. Este es un trabajo que publicamos en el Journal of Endodontics en el año 97, conjuntamente con la doctora Kaplan, la doctora Artaza, la doctora Ana de Silva y el doctor Maki. ¿Qué vimos? Analizamos distintos materiales. Y miren este material, recién preparado está perfecto. Recién preparado este otro, Tublicil, está perfecto. Pero 45 días en suero fisiológico o en líquidos hace que el material se solubilice y vaya perdiendo estructura. Tal es así que la alteración, voy a tratar de sacar esto a ver si puedo, pero no puedo, la alteración en general es superficial, tanto en el H26 a los 45 días, y entonces el material ya ahora tiene más posibilidad de ser fagocitado en la medida que es desintegrado. Luego puede ser encapsulado. Fíjense, esto es H26, sobreobturado en un ápice de perro, y ustedes pueden ver acá claramente la formación de hueso. El hueso está rodeando. ¿Por qué? Porque el organismo es muy inteligente. No quiere que este material se solubilice e irrite al organismo. Entonces lo pone en la cárcel. Lo cierra con tejido óseo o tejido fibroso para que no tenga demasiada acción sobre el resto del organismo. Lo encapsula.
Y acá tenemos parte de tejido fibroso y acá tenemos parte de tejido óseo. Lo cierra ahí y si lo encapsula va a ser más difícil su reabsorción porque no van a poder llegar fácilmente los mecanismos físicos, químicos y biológicos para reabsorber este material. Acá tenemos la fagocitosis. Fíjense ustedes, un material sobreobturado, en este caso es Silapex, y miren ustedes acá, está dentro de una célula, van a ver a mayor aumento. Ahí está. ¿eh? Estas partículas fueron fagocitadas por este macrófago, estas células de cuerpo extraño, fagocitó ese. Y cuando lo fagocita, tiene dos posibilidades. Una es disolverlos, si puede. Ustedes pueden comer carne, pueden comer un sándwich, pero no pueden comer cemento. Entonces, a veces se puede y a veces no se puede. Entonces, de pronto, si lo fagocita y lo puede comer, lo puede digerir el macrófago, perfecto. Pero si no lo puede digerir, ¿qué le pasa? Se lo lleva dentro de los vasos. Acá tiene, esto es un vaso. El vaso, ustedes ven esto, son glóbulos rojos. Por eso la forma que tienen. Y hay partículas del material. Y la pregunta del millón es, ¿a dónde irá? ¿Al hígado? ¿Al páncreas? ¿Al riñón? Si fuese plomo, va al riñón, por ejemplo. Entonces, ahí está la situación. No solo que se reabsorbe, sino qué pasó con eso que reabsorbió, si pudo ser digerido o si va a órganos vitales. Grandes sobreobturaciones. Fíjense ustedes, esto me pasó a mí. O sea, hay una lesión muy grande, no había un buen estopa apical y esto es una sobreobturación con diáquet, con una epoxi y resina. Y vamos a ver un control. Yo no le muestro casos clínicos sin control. Acá tienen un control 5 años y 3 meses después. Miren cómo reparó. Esto es todo hueso nuevo. Sin embargo, la sobreobturación casi se mantiene intacta. Un poco disminuyó, pero casi se mantiene intacta. 5 años y 3 meses después. La sobreobturación no alteró los mecanismos reparativos. ¿Y esto porque es así? Miren ustedes, si yo llego a mi casa y le digo a mi mujer, tengo una novia mexicana, plaf, me pega un cachetazo. Y yo le digo, no, Lili, fue un chiste, no, es mentira. Y si es mentira, ya no me pega más y la cara se me deshincha y dentro de 4 o 5 días no tengo más la cara hinchada. Pero cuando sucede una infección, eso es por un trauma, pero cuando sucede una infección, hoy hay en ese lugar 1000 bacterias, mañana hay 2000, pasado vienen otras de otro tipo, hay 3000, 5000 y cada vez va aumentando la infección y el organismo al principio puede y después ya no puede. Entonces, con la endodoncia, ¿qué hacemos nosotros? Bajamos la carga bacteriana y el organismo dice, ahora me tranquilizaron, ahora puedo, y el periodonto vuelve a recuperarse y a formar tejidos. Entonces, siempre se tolera mucho mejor, como dice Siqueira, la sobreobturación, las agresiones físicas, que las agresiones bacteriológicas. Acá tenemos otro caso, miren, con otro sellador, Top Seal. Miren acá no, la sobreobturación es pequeña, pero acá fue una sobreobturación importante a esta lesión periradicular, agosto del 2005, y acá tenemos un control 3 años y 11 meses después. Fíjense, esto que está acá viene de ahí, es esto. Y esto que está acá viene de acá. Se está desintegrando, solubilizando, se ha caído ya y ahí van a empezar los mecanismos de reabsorción seguramente. Ya pasaron los físicos y químicos y van a empezar los biológicos y lentamente va a ir desapareciendo. Pero de todas maneras están viendo la formación de tejido óseo, aún en una lesión muy importante. En este caso, Top Seal es un cemento del tipo del H+,
igual al H+, y como dijimos antes, todas las resinas se reabsorben más lentamente. Y miren esta sobreobturación, una sobreobturación increíble, importante. A veces tiene importancia si está el dentario inferior cerca, porque puede producir un problema del dentario inferior. Yo me asusté mucho con esta sobreobturación. Mayo del 97, una sobreobturación con H26, afortunadamente no produjo ninguna patología. 12 años y 3 meses después, ven ya mucho menos, y 15 años y un mes después casi no hay sobreobturación. Y la reparación se ha dado absolutamente. La sobreobturación y el pronóstico a distancia. Vamos a ver lo que ustedes me planteaban. Miren ustedes, este es un trabajo de Sjogren publicado en el Journal of Endodontics en el año 90, hace unos cuantos años. ¿Qué decía Sjogren? Que cuando el tratamiento quedaba 2 milímetros corto, en general el éxito era el del 68%. Cuando quedaba 1 milímetro estaba mejor, el éxito era del 94%. Cuando vi una sobreobturación de Sjogren, el éxito es de un 76%, o sea, menor que esto. Ahora, yo le estoy mostrando, a su vez, solamente éxitos. O sea, no estoy hablando de que una sobreobturación produce o induce a fracasos. Pero es importante, cuando uno lee un trabajo, y en este caso, este trabajo de Sjogren, debe leer el material y método sin lugar a duda. A ver qué dice el material y método, porque leyendo solamente el resumen, por ahí no lo entiende bien. ¿Qué dice el material y método? ¿Quiénes hicieron estos conductos? Tratados por alumnos de pregrado. Mm. Acá está. Undergraduate students, materiales y métodos, de los años 77, 78, 79. O sea, el control fue de 8 a 10 años, pero el tratamiento lo hizo gente que no tenía mucha habilidad. Y otra cosa más, ¿qué utilizó como material de obturación? La cloropercha resina. Cloropercha, cloroformo, puede ser muy irritante. Y eso disminuye la posibilidad del éxito, porque hay una irritación química que desfavorece el éxito. Entonces, vamos a ver. En los retratamientos, estos mismos autores, Sjogren, en este trabajo del año 90, ¿qué encontraron? En los retratamientos, cuando hubo una sobreobturación, el éxito es del 50%. Es un porcentaje muy bajo. ¿Por qué? Porque fueron hechos por alumnos de pregrado Mm. y obturados con cloropercha resina. Entonces, leyendo un trabajo, uno va entendiendo un poco mejor. ¿Ok? Y vamos a ver ahora lo siguiente. Por ejemplo, este trabajo de nunca me resulta difícil pronunciar este apellido, y colaboradores publicado en International Odontic Journal en el año 2011. Fíjense, tratamientos y retratamientos. Control a distancia máximo 4 años. Tratamientos con extrusión del sellador, con sobreobturación 305 casos. Éxito 79%. Retratamiento con extrusión de sellador 372 casos. Éxito casi un 78, 77.7%. Ahora, acá hay un 5,2%, no hay una diferencia significativa. Acá hay un 3,4 de diferencia, tampoco es significativa. Pero si vamos a los trabajos de Sjogren, en los tratamientos tuvo un 76%, un 79% más o menos está. Pero acá, en los retratamientos, tuvo un 50 contra un 77.7. Hay una diferencia significativa. ¿Por qué? Porque estos retratamientos lo hicieron gente, profesionales, con capacidad para hacer los retratamientos, no estudiantes. Por eso el éxito no solamente depende de si hay o no sobreobturación, por favor, depende de cómo fue hecho el tratamiento de todo. Se irrigó convenientemente, se instrumentó convenientemente, se eliminó las bacterias convenientemente, la reconstrucción fue adecuada convenientemente.
¿Hubo filtración? No hubo filtración. ¿Se usó goma dique? No se usó goma dique. No se puede evaluar o analizar algo sin conocer el material y método que se ha hecho. Vamos Es para adelante. importante, obviamente, bajar la carga bacteriana que la obturación en sí. Sin lugar a duda, eso es lo más importante, bajar la carga bacteriana. Y existen distintas formas de bajarlas. Una es con la instrumentación y la irrigación, Mm, porque ahí bajamos la... Y otra, las bacterias que quedan con la obturación, la metemos presa. No pueden caminar ni para el lado ni para el otro. De un lado tienen el cemento dentario y del otro lado el material de obturación. Entonces no se pueden desarrollar. Entonces no pueden dar la patología porque no tienen forma de comunicarse con el periodonto. ¿Se entiende? sí, ¿qué Bien. pasaría si bajo la carga bacteriana, pero no obturo? No, y bueno, y va, no, vos bajás la carga. Eso quiere decir que todavía quedan algunas bacterias. Pero si no obturas con el tiempo, esa carga bacteriana va a aumentar nuevamente. Porque van a tener. Esto es, si yo te encierro a vos en una habitación con un hombre y digo, van a tener hijos, pero la habitación tiene una sola cama, tendrán un hijo, más no van a poder tener. Ahora, si yo los encierro en una casa con 10 habitaciones, pueden tener 10 hijos, 20 hijos. ¿Se Mm, entiende? O sea, la importancia para la bacteria es un ser viviente como nosotros. Necesita espacio, alimento y temperatura. En el cuerpo humano tienen 37 grados. En el conducto, si la pulpa está infectada, tienen alimento. Pero si está obturado el conducto adecuadamente, ya alimento, uno le dice, alcanzame un sándwich. Y entonces dice, no puedo. Tengo la gutapercha de un lado y tengo todo del otro cerrado. No puedo dar patología. De eso se trata la endodoncia. ¿Ok? Sí, yo no sé, ayer yo justamente estuve dando una charla en el grado y yo les decía, si a tu casa entran ocupa, gente que te ocupa la casa, mm, es porque dejaste la puerta abierta y te fuiste y la gente ocupó tu casa. Llamarás a la policía para que saque a esa gente y luego cerrarás la puerta y la ventana adecuadamente para que no se filtre nadie. Nosotros, cuando obturamos el conducto, cerramos puertas y ventanas camino al periodonto. ¿Se entendió? sí. Entonces, aunque queden algunas bacterias, ellas no se pueden desarrollar suficientemente para dar una patología. Bacterias hay en la piel, pero eso no quiere decir que den patología. Bacterias hay en el intestino, eso no quiere decir que den patología en la medida que el organismo tiene los mecanismos de defensa suficientes. Mm, Bueno, este trabajo es un trabajo realizado con 220 casos sobreobturados con control radiográfico mínimo de 2 años, algunos les he mostrado, que publicamos en International Odontic Journal con este. ¿Y cuál es el resultado de esto? Fíjense, tratamientos 143 casos, controles a 2 años, éxitos 91,6%. ¿Recuerdan? Sugren tenía 76, Enck tenía 79. Nosotros estamos en 91, haciendo la endodoncia adecuadamente por especialistas. mm, Retratamientos, total 77 casos, 81,8% de éxitos. Sugren 50%. Inc. cerca, 77, pero este 50, ¿por qué? Porque fue hecho por alumnos. El tema es hacer bien la endodoncia. Si hacemos bien la endodoncia, y como tú dices, Paula, bajamos la carga bacteriana y obturamos adecuadamente, sellando los caminos, las puertas y la ventana a las bacterias, ellas no pueden incidir en el periodonto para producir patología. Y mm. entonces el periodonto se reparará. ¿Está claro? Esto es la suma de los dos. Total 220 casos controlados a más de 2 años. Éxitos en la suma de tratamiento y retratamiento, 194, éxito 88,2. Inciertos 21 casos, 9,5. Fracasos 5 casos, 2,3.
O sea, y los materiales empleados fueron H26, Tulicid, H+, Grossman, ProRoot, Pulp Canal Sealer, Calcibiotic Canal Sealer, Diaket, endometazona y las sobreobturaciones, inclusive vamos a ver algunas con gutapercha accidentalmente. ¿Y cuál fue la conclusión de este trabajo de 220 sobreobturaciones? Ni el tipo de material extruido. Acá tenemos varios, óxido de cirugenol, resinas, etcétera, etcétera. Ni el tipo de material, ni su reabsorción o persistencia, como vieron, tuvieron en el tratamiento como en el retratamiento influencia significativa en el éxito o el fracaso. La sobreobturación no condiciona, puede retrasar el éxito, pero no condicionar. Vamos para adelante, continuamos. Fíjese usted, algunos ejemplos en tratamientos y retratamientos. Miren la lesión que hay acá. Importante lesión que afecta inclusive la furcación. Endodoncia, año febrero del 2002. Material de obturación como sellador, Pulp Canal Sealer. Acá, control, 2 años y 2 meses después. Miren el hueso. A pesar de la sobreobturación todavía, el hueso ya se formó y reparó la lesión. ¿Ok? Pero una importante pérdida de hueso y una importante reconstrucción. ¿Esto es magia? ¿Esto es el sellador y voy corriendo a comprarlo? No. Esto es procedimiento. Hacer una endodoncia correctamente. Yo, Paula, quien sea que la haga correctamente, la posibilidad de este resultado es la que se da. Otro caso, miren ustedes, este es un caso interesante. Esta endodoncia la hice en noviembre del 97, AH+, el material, y hay una ligera sobreobturación. Y vemos una lesión muy importante, tanto en la preoperatoria como en la posoperatoria inmediata. Noviembre del 97, control. Mayo del 98, unos meses después. Todavía tengo una sobreobturación ya desprendida, como la vemos acá, de acá, pero veo todavía un ensanchamiento periodontal y una imagen radiolúcida rodeando todavía la sobreobturación. Mayo del 98. 2 años después. Bien, veo la desintegración del sellador que va siendo fagocitado, ya veo que se está formando una cortical, a pesar de que todavía existe un área radiolúcida lateral a esa obturación. 7 años y 7 meses después. Excelente. Hueso. No hay más sobreobturación y tenemos el hueso formado claramente en toda esta zona de la patología. 11 años y 2 meses después, el mismo caso, mantenida la reparación, ya con la reconstrucción, etc. A pesar de la sobreobturación. La sobreobturación raramente condiciona el éxito. La sobreobturación no modifica la posibilidad de éxito. ¿Qué dice Fristadt en el International Endodontic Journal en el año 2004? Dice, la radiolucidez apical asintomática, persistente, especialmente en piezas dentarias con sobreobturación, como vimos esta, no debe ser considerada como fracaso. Muchas de ellas curarán luego de un tiempo prolongado. La sobreobturación puede retardar la reparación, pero no impedirla. ¿Está claro? Vamos a un caso más. Un retratamiento. Aquellos eran tratamientos. Este es un retratamiento, una endodoncia deficiente. Claro, acá no bajaron la carga bacteriana ni con la obturación encarcelaron las bacterias. Dejaron camino vía apical o vía lateral a las bacterias al periodonto y mantuvo esta imagen radiolúcida. Bien, realizamos la endodoncia. Acá está con una ligera sobreobturación
con Calcibiotic Root Canal Sealer en julio del 85, y acá tenemos un control 26 años y 10 meses después. Ya le pusieron un perno, etcétera. Yo no hacía las reconstrucciones, eso lo hacía el colega que me derivaba la endodoncia, pero podemos ver acá la formación de hueso perfectamente bien, aún con la reabsorción de la sobreobturación. Bien, acá tenemos otro caso. Acá tenemos una endodoncia, aunque llega bien al límite apical, es deficiente en cuanto a la limpieza y a la obturación. Es una endodoncia flojita. Y acá tenemos una lesión lateralizada, evidentemente porque esta endodoncia no ocupa adecuadamente el espacio, no fue instrumentado ni ocupado el espacio por la obturación. Muy bien, acá tenemos la lesión lateral. Rehacemos la obturación, la endodoncia en agosto del 90. Fíjense la instrumentación mayor, la salida lateral, y hay una ligera sobreobturación porque en el retratamiento se da con más frecuencia, sin querer, en agosto del 90 con Diaquet. 10 años después, la zona radiolúcida ya desapareció y se está reabsorbiendo el material. 10 años después, digo, 19 años y 7 meses después. Hueso. Reabsorción del material y hueso. A pesar del día, que el tiempo. No hay sintomatología y la situación radiográficamente mejora. Con persistencia de la sobreobturación, miren este caso, una endodoncia deficiente, corta, que no limpió adecuadamente la zona apical que sale hacia el foramen, mantuvo entonces una lesión. Realizamos el retratamiento en julio del 94. Podemos acceder al límite apical, inclusive a un conducto lateral, H26 como sellador, y acá tenemos un control 2 años después y se ve claramente la formación de hueso a pesar de la persistencia de la sobreobturación. La sobreobturación no modificó la capacidad de reparación. Otro caso, con persistencia sobre obturación, 17 años y 4 meses después, persiste la sobreobturación, pero la lesión, la imagen radiolúcida, desapareció totalmente y se transformó en tejido óseo. ¿Ok? Se reparó. 17 años después, aún con la persistencia de la sobreobturación. Fíjese este caso. Vemos una imagen radiolúcida todavía, 8 años y 7 meses después, pero asintomática, no hay dolor. Podrá ser, ha disminuido el tamaño de la lesión. Podrá ser tejido fibroso, eso, una posibilidad. Vemos otro caso. Fíjense ustedes, el tamaño de la lesión y ven ahora una pequeña imagen radiolúcida 7 años y 2 meses después. Y si ustedes recuerdan entonces, Nair dice en International Orthodontic Journal en el año 2006, imágenes radiolúcidas periapicales no resueltas pueden ocasionalmente ser debidas a la curación de la lesión con tejido fibroso cicatrizal, siendo diagnosticadas erróneamente como un fracaso radiográfico. Está siendo reparado. Primero se reparó con tejido fibroso y falta la reparación con tejido óseo para que ustedes puedan verlo adecuadamente radiográficamente. Esto está publicado en International Dental Journal del año 2006. Todos estos casos que le estoy mostrando ahora, esto, sin sintomatología clínica. Si hay sintomatología clínica objetiva o subjetiva, ya sea fístula o dolores, etcétera, entonces es factible que el tratamiento no haya sido lo suficientemente exitoso.